Y fue en el juzgado de garantía de Concepción donde el secretario ejecutivo de la campaña de Michelle Bachelet presentó una querella criminal contra quienes resultan responsables del presunto delito de intervencionismo electoral. Esto luego de que durante esta semana se publicaran fotografías de la gobernación de Concepción en las que se ve una caja de folletos contra la candidata opositora. En mayo pasado había ocurrido un episodio similar en Talcahuano, es parte de lo que queremos conversar, además de otros temas. Estamos acá con el diputado Gabriel Sirbel de la Democracia Cristiana. Diputado, gracias por estar con nosotros, bienvenido. ¿Cómo está? Muy buenos días, bueno, estar en CNN. A propósito de todo esto que se ha generado en torno a las denuncias de intervencionismo electoral, han habido declaraciones bastante fuertes, principalmente encasilladas en el presidente del Partido Socialista y el ministro del Interior. El presidente del Partido Socialista, Osvaldo Andrade, dijo que se había puesto en riesgo la seguridad de Bachelet, y el ministro Chadwick respondió que no se actúe como un político que se aprovecha de la situación. Al margen del hecho mismo que se investiga, ¿le parece apropiado llegar a esta escalada de declaraciones a nivel político? A ver, lo que sucede es que hace tiempo que no veíamos un hecho ocurrido en el punto de vista electoral, estoy hablando, como el acontecido en Talcahuano. Y sentimos la verdad, del punto de vista personal, si lo quiere nuestra apreciación, es que las cosas van subiendo de calibre y vemos una suerte de acción contemplativa de parte del gobierno frente a esta materia que es grave. Sí, mire, aquí ya no hablamos de la descalificación política, de rayados, de panfletos, sino que hablamos de una acción, a nuestro juicio, concertada desde la gobernación efectivamente de Talcahuano. El diario de Concepción entregó antecedentes y fotografías que dan cuenta, obviamente, que los mismos elementos que se usaron para hacer los rayados estaban presentes ese día al interior de dependencias públicas. Y como decimos, nos gustaría, obviamente, de parte del ministro Chadwick, más dureza frente a estos hechos, porque esta escalada uno sabe dónde parte y no dónde termina. Así que efectivamente no separamos a tiempo a los responsables, y ahí sí me parece buena la decisión del intendente Lobos de pedir que la Contraloría lleve adelante un sumario administrativo, porque no todo es delito, también hay responsabilidades administrativas que hay que perseguir. La verdad es que este tema se puede terminar viralizando, por así decirlo, en otras gobernaciones o dependencias públicas a lo largo del país, y el rol propio de los funcionarios públicos es hacer su trabajo con prescindencia al punto de vista electoral y no efectivamente intervenir o hacer proselitismo político desde dependencias públicas en una determinada elección. ¿Usted cree que este es un hecho aislado o corresponde más bien a una práctica, o como usted lo quiere llamar, proveniente desde el gobierno propiamente tal? Mire, yo quiero decir lo siguiente. Aquí obviamente el caldo de cultivo está presente cuando uno ve una gran cantidad de ministros, por ejemplo, hoy día desplegados en campaña. Usted me dirá, están haciendo uso de sus horas libres, pero la verdad es que la principal responsabilidad de un gobierno que... Pero también fue polémica al revés cuando su conglomerado era gobierno, diputado. Y creo que hemos ido avanzando. Mire, si yo creo que los estándares van subiendo, y yo creo que esto de mirar o comparar hay que hacerlo siempre pensando que vamos nivelando hacia arriba, y yo creo que hemos ido ganando con el tiempo responsabilidad respecto a cuál es el rol de los funcionarios públicos. Tienen libertad, por supuesto, en sus horarios libres, tienen derecho a conciencia, pero cuando uno ya ve un despliegue orquestado, en este caso, en el cual el otro día un candidato se juntó casi con 6 ministros, parecía reunión más bien de gabinete, la verdad es que uno tiene dudas efectivamente respecto de dónde está el foco y dónde está la prioridad del gobierno, que a mi juicio debe estar en cumplir sus responsabilidades. Este gobierno lo elegimos para que gobierne hasta marzo del próximo año, y yo siento ya una suerte de abandono hacia el propio presidente Piñera cuando vemos ministros con agendas propias, más bien desplegados en torno a determinada candidatura. Entonces, claro, en sus horas libres pueden hacer lo que quieran, pero cuando ya se ve efectivamente un despliegue coordinado desde el propio comando, donde efectivamente notamos que hay una prescindencia, por ejemplo, de la ministra vocera, o nosotros también hacemos un llamado a la Contraloría para que ponga coto a esta situación, claro, entonces ahí uno se explica qué es lo que ocurre en gobernaciones como Talcahuano, pero lo bueno que hay que advertir que está recién iniciándose el periodo electoral y esperamos de parte del gobierno una señal dura de poner término a este tipo de situaciones y separar agua en lo que entendemos una acción repudiable como la que ocurrió en Talcahuano. Usted menciona a la ministra vocera de Gobierno y ya da una entrevista hoy día en un diario. Dice, entre otros aspectos, que respecto al caso puntual del intervencionismo que se acusa por parte de la nueva mayoría, que ellos respetan la investigación que se está realizando,
que les parece muy apropiada, pero que descarta totalmente una intervención por parte del gobierno y que además no va a haber en ese sentido una resolución en la línea de lo que la nueva mayoría espera. ¿Le cree usted las declaraciones de la ministra vocera de gobierno? O sea, a ver, yo le creo porque son sus propias declaraciones, pero no es lo que uno espera de una ministra vocero general de gobierno que tiene a su cargo efectivamente llevar la vocería y la voz oficial de un gobierno que entiendo debiera, y es lo que esperábamos los chilenos, separar y condenar en este caso actos de intervencionismo electoral sin tibieza, sin doble estándar. Nadie le endosa que ella o el gobierno dio la orden de lo que ocurrió en Talcahuano, pero cuando se empiezan a difuminar efectivamente las responsabilidades, cuando no se ejercen las responsabilidades a tiempo, sé que hay funcionarios públicos que mientras se lleva adelante la investigación pueden ser perfectamente suspendidos del cargo y de sus funciones, y eso sería una poderosa señal del gobierno, pero cuando ya vemos esta tibieza de parte del gobierno, la verdad digo, da pábulo la propia ministra para que este caldo de cultivo del que estoy hablando genere hechos negativos no solamente en la octava región, sino que se disemine a lo largo del país, justamente por un gobierno que no toma las riendas de este tema con seriedad, porque yo creo que a los chilenos les preocupa decidir el 17 de noviembre con libertad, sin presiones, sin coacción, y obviamente el gobierno tiene que dar esas garantías a todos los chilenos. Diputado, si hoy se critica con tanto ahínco el tema de la participación de ministros en campaña, que lo deben hacer en periodo de libre, y yo le mencionaba a usted que también esto fue tema al revés. Por supuesto. ¿Se va a tener entonces más cuidado frente a un eventual nuevo gobierno de nueva mayoría en un tema que hoy, cuando estamos en campaña, se pone tanto sobre la palestra? A ver, yo creo que como sociedad el escrutinio es distinto, por eso yo evito hacer las comparaciones que antes ustedes también. Por supuesto que hubo casos condenables y tal vez el gobierno salió a defenderse, si aquí todos estamos bajo el escrutinio ciudadano. Pero claramente siento que la sociedad chilena ha ido mutando en positivo. Hoy día nos gusta ver a nuestros funcionarios públicos y nuestros ministros de Estado más bien abocados a sus propias responsabilidades. Como he dicho, sí, esto no solamente tiene que ver con las elecciones, sino que tiene que ver con que nos preocupa el rumbo del gobierno de Sebastián Piñera, que no se dé este síndrome del pato cojo que termine al final del día 6 meses antes de una elección su mandato. Él tiene tareas que cumplir y sus ministros deben estar detrás de él y no preocupados de panfletear o ser efectivamente verdaderos activistas políticos. Y de esa perspectiva, como hemos dicho, creo que el juicio ha cambiado para todos y esperamos también que cuando seamos gobierno, porque en democracia la alternancia es más necesaria que nunca, tengamos también a fiscalizadores, una sociedad empoderada que efectivamente cumpla su rol desde el punto de vista de la fiscalización y nosotros también hagamos nuestra tarea, que es gobernar. Diputado, lo quiero llevar a otro tema. ¿Qué le parece a usted o siente que es un aporte la eventual llegada de Nicolás Izaguirre al comando de Michelle Bachelet? Ella dijo por lo menos que sería súper bienvenido, pero no es algo que esté oficializado, es algo que suena. A ver, uno no le puede poner veto a nadie, pero yo creo que las formas importan. Si él hubiese renunciado a una actividad privada legítima para abocarse a tareas públicas, bienvenido sea. Pero que no sea la excusa de porque el señor Izaguirre se quedó sin trabajo de la noche a la mañana, pase a ser una suerte de agencia de empleo el comando presidencial. Y eso obviamente a nosotros no nos gusta y no lo vemos necesariamente con buenos ojos. Ahora, el otro tema que también va a estar presente, estamos muy cerca de los 40 años del golpe militar, se han conocido varios casos. Primero, la salida de Cheire dentro de la presidencia del directorio y segundo, las declaraciones de la exdirectora del ISP, Ingrid Heytman, respecto a lo que había en las bodegas y que el 2008 eran elementos químicos que fueron destruidos producto de que habían permanecido ahí por años. ¿Cómo, en términos generales, cree usted que sorprende este nuevo aniversario del golpe a la sociedad chilena en general y a la clase política en general? A ver, 40 años es una fecha importante, es un ciclo político que yo creo que desde el punto de vista de sociedad tenemos y nos reclama juicios importantes a quienes estamos en partidos políticos, quienes tuvieron un rol relevante en aquellos años. No se trata de quedarse entrampado en el pasado. Yo creo que, como dijo una filósofa Arendt, dijo, hay que mirar el pasado con ojos de futuro. Y yo reclamaría eso de quienes hoy día
estamos en política, de revisar la historia, de hacer un juicio reflexivo. Aquí no puede hacer como que no hubiese ocurrido nada hace 40 años, y comparar efectivamente qué hemos hecho en términos positivos como sociedad para hacer que nuestra sociedad sea más inclusiva, democrática, que respetemos los derechos humanos en serio, que nunca más un sector político, por muy distintas o por muy grandes los disensos que tengamos con otro sector político, le ponga un pie encima al otro, atropellándolo y intentando efectivamente borrarlo del mapa. Ese nunca más creo que tenemos que hacerlo todos. Yo reclamo ese juicio político, por ejemplo, hoy día de los partidos políticos, partiendo por mi propio partido, que es la Democracia Cristiana. Nosotros hemos pensado también elaborar un documento de discusión y de reflexión respecto de cuál fue el rol de la Democracia Cristiana el año 73. A mí me gusta mucho más la tesis del Grupo de los 24, que condenó inmediatamente el golpe, más que algunos que tal vez actuaron con cierta tibieza efectivamente respecto de lo que ahí ocurría. Y creo que como Democracia Cristiana también tenemos que decir cuál fue nuestro rol en aquellos años, no con un ánimo revisionista, la historia está ahí y no se va a volver a hacer, sino que con un ánimo, como digo, desde las instituciones que hoy día existen, de los partidos políticos, reclamar que nunca más sea en serio. Por eso yo echo de menos, por ejemplo, de parte de la UDI, una respuesta institucional respecto a separar aguas de quienes han participado del gobierno militar, respecto de quienes avalaron una dictadura, de quienes colaboraron efectivamente en distintas posiciones de ese gobierno, y creo que un partido en una democracia en serio como hoy día la reclaman los chilenos merece obviamente este tipo de actuaciones. El caso de Cheire es gráfico porque Juan Emilio Cheire, mientras fue comandante en jefe del ejército, fue probablemente la primera autoridad de esa institución que acuñó de hecho una frase como la que usted decía, el nunca más, a propósito de este nuevo aire, en alusión al grado que había tenido de involucramiento el ejército con el caso de los derechos humanos. Y luego, con el paso de los años, viene este caso donde se le cuestiona por el caso Leyerman. ¿Cree usted que a raíz del vuelco que ha dado este caso, se justificaba solamente la renuncia a la presidencia del Consejo de Juan Emilio Cheire, o usted espera más de ese caso? Ahora, decir dos cosas. Yo he revisado en algo este caso, creo que no hay una arista judicial pendiente. Yo creo que hoy día más bien la evaluación está sobre el escrutinio ético del desempeño del señor Cheire, tanto la comandancia en jefe, a sabiendas de lo que ocurrió, con los antecedentes que hoy día obran sobre la mesa, y yo creo que si es que el señor Cheire entiende, y yo apelo a su conciencia, que por los mismos hechos que él entiende razonablemente no puede estar a la cabeza del CERVEL, por los mismos hechos, entiendo yo, tampoco, y en ánimo de su buen criterio, debiera estar integrando el CERVEL. No veo por qué en un caso sí y en otro caso no, si es que el propio Cheire hace un juzgamiento ético respecto de esta naturaleza y de su condición. Yo creo que efectivamente hablaría muy bien de él. Como digo, no se trata de un tema judicial, una arista penal pendiente, eso ya fue investigado por los tribunales, pero creo que una institución tan importante para la fe pública nacional como es el Servicio Electoral, que está debutando con una nueva institucionalidad. Recordemos que tenemos una nueva ley que creó efectivamente este Consejo, en ánimo de dar mayor transversalidad, demanda la mayor exigencia y estándar de quienes la integran, y tal vez sería sano, prudente, que por las mismas razones que el señor Cheire dejó la dirección del Consejo, también deje integrar parte del propio CERVEL. Diputado Gabriel Silva, le agradezco mucho por estar con nosotros acá en CNN. Muchas gracias.